Muy buenas tardes, jóvenes. Les saludo de nuevo y ya que estamos grabando, les recuerdo de que ya su parcial está corregido. Hay algunas cosas que yo tuve que corregir a mano y le puse la notita corregido manualmente para que usted sepa que yo el examen completito, pregunta por pregunta, yo la reviso. Porque a veces uno haciendo el examen puede cometer un error en la respuesta. Entonces, verifiquen su parcial, que ya está disponible para ustedes en la plataforma. Y para la próxima reunión, entonces, estaremos, si usted tiene alguna duda, me puede mandar un WhatsApp privado para que yo le revise, que yo puedo revisarlo y cambiarle su nota si usted tiene razón. O sea, eso se puede, ¿ok? Entonces, el parcial está aquí, fueron 17 personas que lo tomaron y la media del parcial en gráfica, miren qué buenas notas, estoy muy contenta. La nota osciló entre 17 y 20. Solamente una persona sacó 10 y 11 y creo que quizá esto fue por falta de tiempo o algún error que cometió. Pero después las notas fueron estupendas. Estoy muy contenta. Sí que seguimos avanzando. Para la unidad número 3 que hablamos de los gastos pagados por anticipado, tengo que chequear porque creo que no le mandé el video yo, si no me equivoco. Le tengo No, que... maestra. Ah, sí, sí, sí. Ustedes saben que estaba un poquito atareada, pero yo le voy a mandar el video de la parte práctica de los gastos pagados por anticipado. Esa tarea van a estar abierta todavía 2 semanas más y, y yo creo que yo no lo había actualizado, tengo que revisarlo. ¿Oyeron? La práctica, pero no obstante, yo quiero hablar de los pasivos hoy. Necesito hablar de los pasivos, aunque la próxima semana cojamos 20 minutos para aclarar dudas de los gastos pagados por anticipado, pero necesito introducir los pasivos. Cuando ustedes van a definir los pasivos, ¿cómo ustedes lo harían? Alguien que me diga, si usted tiene que definir los pasivos, ¿eh? ¿Cómo usted define los pasivos? Vamos a ver, Dana. Son deudas o Deuda. violaciones que tiene una empresa o una persona. Ajá, que son deudas u obligaciones que tiene la empresa o una persona física o cualquier persona correctamente. Los pasivos se clasifican en dos grandes grupos. ¿Alguien que no sea Dana me puede decir cuáles son esos dos grandes grupos? Carmen. Pasivos a corto plazo y a largo plazo. Exactamente. Entonces, los pasivos a corto plazo, Carmen, son aquellas deudas que debemos de pagar en un periodo menor de un año. Y los pasivos a largo plazo son aquellos que para yo liquidarlo tengo más de 12 meses. Generalmente los pasivos a largo plazo son a través de un contrato o a través de una hipoteca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a auditar los pasivos, debemos de tener en cuenta cuáles son las normativas internacionales que yo tengo que aplicar para considerarlo auditado. Algo que no debe faltar son enviar cartas de confirmación. ¿Alguno de ustedes tiene ya a este nivel lo que es enviar una carta de confirmación? ¿Eh? Cuando yo le digo que para auditar los pasivos tenemos que sin lugar a duda, enviar cartas de confirmación. ¿Qué es una carta de confirmación en auditoría cuando hablamos de confirmación? Cartas de confirmación. Bueno,
Una carta de confirmación es una correspondencia que prepara el auditor, ¿verdad? Prepara el auditor y se le envía a quien la empresa tiene una deuda para que confirme el balance. Se considera una evidencia de alta calidad, ya que el auditor hace la carta y le pide al que le debe a la empresa que le responda directamente al auditor. Además de esto, nosotros debemos de ah, revisar los pagos que ese cliente ha hecho y también hacer cálculos para ver si el balance que está en la empresa. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eliezer? Eh, Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, los pasivos para auditar no son tan difíciles, vamos a decirle así. Aquí vamos a ver el material. El material que tenemos eh, de los pasivos. Como ya dijimos anteriormente, los pasivos son las deudas o compromisos que tiene la empresa por pagar y que se clasifican en dos grandes grupos, pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Si ustedes ven aquí, esto que está aquí, ¿cómo se llama eso? Que activo es igual a pasivo más capital. ¿Cómo le decimos en contabilidad a eso? ¿Eh? Auditores, ¿cómo le decimos a esa formulita que está ahí en moradito? ¿Cómo se llama esto? Que el activo es igual a pasivo más capital. La ecuación contable, maestra. Exactamente. Ecuación contable o ecuación fundamental. De ahí es que parte todo. Entonces, los activos son los recursos, los pasivos son las deudas a terceros y el capital es lo que aportan los dueños. Entonces, por eso es que decimos que la contabilidad es por partida doble, porque hay que mantener el equilibrio entre que el pasivo es igual el activo es igual al pasivo más capital. Eso es contabilidad uno. Entonces, ahí están las definiciones de pasivos. Y miren la definición de nuestro libro de texto de Alvin Arens. Dice, la mayoría de los pasivos o deuda de una empresa surgen de forma espontánea. O sea, yo tengo que comprar materia prima para hacer mi producto. Entonces, yo consigo un proveedor que me va a dar 30 días para pagar. O sea, que la mayoría de los pasivos a proveedores surgen por las operaciones normales de la empresa. Entonces, como ustedes saben, financieramente es mejor comprar a crédito, claro está, sin intereses, comprar a crédito que yo tener que usar mis propios recursos, que lo tengo ahí para hacer otras cosas. Entonces, lo que las empresas deben velar es que los compromisos sean pagados a tiempo para que no le dañe el crédito a la empresa y para que no le pongan intereses por pago tardío. Entonces, ahí está lo que dice Arvin, que surgen de forma espontánea, tienen origen en las operaciones, como es adquirir materia prima, productos, equipos, suministro de fábrica, de oficina, servicios a crédito, reparaciones, mantenimiento, etcétera. Entonces, en otros casos, sencillamente surgen de las anteriores por normativas o leyes que establece el Estado. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta por pagar, lo que tenemos que pagar en la TSS y además, ustedes saben que nosotros tenemos que pagar impuestos por adelantado, ¿verdad? Y compromisos. Así que dice Arvin que surgen por las operaciones normales o por leyes que tenga el país donde estamos funcionando. Entonces, en otro caso, los pasivos implican siempre una deuda para la empresa que recibe el bien o servicio que conllevará a un pago al futuro. Estamos viendo la parte teórica de los pasivos primero, ¿verdad? Eh, la clasificación de los pasivos.
ustedes van a leer el material y yo le voy a poner, le voy a actualizar las tareas y le voy a avisar mañana para que empiecen a subir sus tareas de los pasivos. Como ya vimos y comentaron sus compañeros, las deudas o pasivos se clasifican a corto plazo y a largo plazo. Y la definición es sencilla. Los pasivos corrientes son aquellos que debemos de cumplir o pagar en un periodo menor de un año, mientras que lo a largo plazo son los compromisos que debemos de pagar cuyo vencimiento es más de un periodo contable. Existen otros pasivos que nosotros decimos otros porque no caen en ninguna de estas dos clasificaciones, ni a corto ni a largo plazo, como son deudas entre empresas relacionadas y pasivos contingentes. ¿Qué es un pasivo contingente? Es aquel que puede convertirse en realidad o no. Por ejemplo, la empresa tiene una demanda en los tribunales por 4 millones de pesos y ya en 2 tribunales ha sido condenada a pagar esa deuda, ese monto. Entonces, aunque no hay un fallo definitivo, hay una contingencia de que eso se convierta en realidad. Y nosotros como auditores debemos de estar muy pendientes si la empresa que estamos auditando tiene un pasivo contingente. ¿Ok? Aquí abajo se lo define. Aquí está hablando de los pasivos corrientes a corto plazo. Luego habla de los pasivos a largo plazo. Ustedes lo van a revisar cada uno de ellos. Aquí está el cuadro muy interesante. Mírenlo ahí. Vamos a tirarle una foto y lo vamos a mandar al grupo porque el foro que yo le estoy preparando acerca del tema tiene que ver mucho con este cuadrito. Ahí estoy buscando auditoría 2. Auditoría 2. Ah, miren aquí. Ahí está claro, ¿verdad? Tipo de pasivo, yo diría clasificación de los pasivos, corrientes, también le llamamos a corto plazo. Un poquito de agua, amor. Un poquito de agua. Agua. Ujú. Entonces, dentro de los pasivos corrientes están los sobregiros bancarios. Ujú. Sí, los sobregiros bancarios es cuando la empresa da cheques o hace transferencia por encima del monto que tiene disponible y el banco tiene esa negociación con usted de pagarlo. Entonces usted tiene que inmediatamente saber que eso es un compromiso que hay que pagarlo en muy corto plazo. Tenemos también cuenta por pagar a los proveedores, que casi siempre es a 30 o 60 días. Porción corriente de una deuda a largo plazo. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la porción corriente de una deuda? Que creo que fue en contabilidad 2 que ustedes vieron esta parte, la porción corriente. Bueno, pues vamos a recordarle que la porción corriente de una deuda a largo plazo, por ejemplo, yo tengo un préstamo a 5 años en un banco y el capital que vence según la tabla de amortización en el 2026 yo tengo que sacarlo de la deuda a largo plazo, ese monto de capital, y mandarlo a pasivo corriente, porque es el capital que yo voy a pagar de ese préstamo en el transcurso del 2026. Se llama porción corriente. Retenciones, acumulaciones por pagar. Esto es cuando yo les retengo los impuestos a mis empleados o a una tercera persona, tal como el ITEVI, el impuesto sobre la renta. Entonces yo tengo que pagarlo a la DGI y yo lo pongo en esa cuenta que se llama retenciones y acumulaciones por pagar. Y otros, que es una clasificación muy general que yo la uso para cuando hay un pasivo que no tiene una cuenta definida. Entonces, los pasivos no corrientes o a largo plazo, tenemos préstamos por pagar, hipotecas por pagar,
La diferencia entre una hipoteca y un préstamo es que la hipoteca tiene un título de propiedad como garantía, un título de propiedad o un bien inmueble. Y un préstamo generalmente son préstamos que no tienen garantía o es una garantía prendaria que se puede mover como un vehículo. Cuenta cuando, por ejemplo, yo tengo un grupo de empresas, el grupo Ramos tiene varias divisiones de negocios y entre ellos se prestan fondos. Entonces, por eso es que dice cuentas por pagar relacionadas. Es en intercompañías de un mismo grupo. Y las contingencias son provisiones por un hecho que puede ocurrir o no, como les dije, un, una demanda, un contrato que no pudimos llevar a cabo y tenemos que pagar esa diferencia, etcétera. Búsquense pasivos contingentes para que estén claros. Dentro de las normativas que tenemos de las NIP para pymes, tenemos la sección 4 de la NIP para pymes, que habla de dónde deben ser presentados las cuentas en los estados financieros. Entonces, en esa sección 4, en este documento, buscamos lo que tiene que ver con los pasivos, ¿verdad? Dice, la NIF, en la sección 2, dice que una entidad debe reconocer su pasivo en el estado de situación financiera o balance general cuando cumple con estas condiciones. Que la entidad tiene la obligación al final del periodo sobre el que informa como resultado de un suceso pasado. O sea, una deuda es una obligación que contrae la empresa, ¿verdad? Entonces, para poder estar como pasivo debe ser una obligación de la empresa, ¿verdad? Y la clasificación va a depender si es a corto o a largo plazo. La otra condición, según la sección 2, es probable que se requiera a la entidad en la liquidación la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y que el importe de la liquidación, o sea, del pago de la deuda, pueda medirse de forma fiable, que sea a través de las instituciones financieras, que sea una transferencia a nombre de quien se le debe y que está sustentado en una factura. Esto habla la NIF para pymes. En la sección 4 me dice en qué estado debe de presentarse. Como ustedes ya saben, los pasivos se presentan en el estado de situación o balance general, como le llaman. Entonces, ahí la sección 4 dice que un pasivo es aquel que se espera que se vaya a pagar en el transcurso de las operaciones del periodo. Eh, Usted hace deudas principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe pagarse dentro de los 12 meses a, a la fecha que se informa, si es a corto plazo, y que la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses de la fecha sobre la que se informa. Esta sección establece que si no cumple con esas 4 condiciones, entonces no lo podemos poner como pasivos corrientes, sino a largo plazo. Pero ya como dijimos anteriormente, es más fácil decir los pasivos corrientes, los compromisos o deudas que hay que liquidar en un periodo menor de un año. Y ahí la NIF, en la sección 4, se lo pone un poquito más sofisticado. Entonces, en la sección 22 de la NIF para PYME, dice que en esta sección establece los principios para clasificar a los instrumentos financieros como pasivos o como un patrimonio y trata de la contabilización de estas dos cuentas, pasivo o como patrimonio. Las personas, por ejemplo, cuando invierten dinero en una empresa,
como dueños es con la expectativa de que van a obtener dividendos. Y si vemos eh, con un ojo clínico, lo que ponen los dueños es una deuda para la empresa, porque nadie pone recursos para no recuperar lo que invirtió más lo que se va a ganar. Ahora bien, la diferencia entre el pasivo y lo que aportan los dueños, que es el patrimonio, es que si la empresa se liquida, hay que pagarle primero a los terceros y luego lo que quede se debe de repartir entre los accionistas. Pero si lo vemos, como le dije, con un ojo clínico, todo el que ha puesto dinero en la empresa en forma de capital es con la intención de recuperarlo más los intereses ganados, ¿verdad? Entonces, esto lo explica la sección 22 de la NIF para PYME. ¿Ok? En el último párrafo, más o menos lo esclarece. Y dice, en este sentido, la NIF para pymes en la sección 22 establece que el patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad una vez que se han deducido los pasivos, en tanto que un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de hechos pasados, al, al vencimiento de la cual hay que pagarla, y la entidad para pagarla tendrá que desprenderse de recursos económicos. ¿Qué quiere decir participación residual? Lo que le dije con anterioridad, que si la empresa tiene quiebra o tiene que ser liquidada por cualquier motivo, los dueños, los que han aportado el capital, van a recibir al final lo que quede luego de, con los activos, pagar los pasivos y lo que quede se va a repartir entre ellos. Por eso dicen participación residual. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿Eh? ¿No tienen pregunta? No. Ah, ok. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros estamos auditando hay dos tipos de prueba, pruebas sustantivas y pruebas de control o de cumplimiento. Pero antes de entrar a esas pruebas que hay que hacer, vamos a ver los objetivos. ¿Por qué estamos auditando los pasivos? Primero, el objetivo general es verificar que se cumplan las NIF aplicables, como por ejemplo, la clasificación correcta de las deudas, corrientes o no corrientes. Determinar si hay o no continuidad dentro de la aplicación de la normativa de un periodo a otro. También vamos a evaluar si existe un control interno adecuado para, para hacer deudas a nombre de la empresa, para comprometer recursos de la empresa, porque hay que pagar las deudas. Y verifica la correcta clasificación, como les dije, según sean a corto o a largo plazo. También fortalecer el sistema de control interno para que se respete las autorizaciones y que el auditor sepa quién es que está, quiénes están autorizados a hacer deuda a nombre de la empresa. Y también comprobar que las partidas que tenemos de pasivos, tanto a corto o a largo plazo, sean deudas realmente de la empresa. Esos son los objetivos. Aquí hay varios objetivos específicos. Solamente vamos a observar si las obligaciones están avaladas adecuadamente, si, si las facturas con lo que se registraron, esas deudas, tienen valor fiscal, están a nombre de la empresa y que lo que se adquirió mediante esa deuda realmente fue para el negocio.
comprobar que las deudas se presentan en una partida, que se presentan en una partida realmente existan. ¿Y cómo yo compruebo eso? A través de una confirmación, eh, que están reconocidas todas en la misma moneda. Vi que, hablando de esto, vi que en la auditoría de las inversiones había $50,000 en una inversión. Usted tenía que llevarla a pesos para ponerla en la cédula sumaria. Y vi que algunos lo dejaron 50,000. Usted no puede sumar pesos con dólares, como tampoco puedo hacerlo aquí en los pasivos. Si tengo una deuda en dólares, tengo que llevarla a pesos, que es la moneda con que nosotros hacemos la auditoría en República Dominicana, en nuestra moneda. Así que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Comprobar que los préstamos realizados cuentan con la debida autorización, ver quién firmó el contrato de los préstamos, ¿verdad? Que se depositó en la cuenta, etcétera, etcétera. Todos esos objetivos ustedes lo van a leer para poder contestar algunas preguntas del control de lectura que tenemos, ¿verdad? Las principales técnicas que vamos a utilizar cuando en la semana próxima, ahora vamos a ver un ejemplo, pero en la semana próxima vamos también a revisar una cédula sumaria y una cédula analítica de los pasivos, ¿verdad? Eh, los procedimientos básicos aplicados en esta auditoría están orientados a comprobar la razonabilidad y los controles internos, esas son las pruebas de cumplimiento, y que las cifras que están en los estados financieros sean ciertas, esas son pruebas sustantivas, como les dije. Nosotros, cuando estamos auditando, tenemos dos tipos de prueba de cumplimiento que están relacionadas con el control interno de la cuenta, y sustantiva que tienen que ver con los montos que presentan los estados del cliente que estamos trabajándole. Entonces, vamos a revisar y evaluar la solidez y las debilidades del sistema del control interno. ¿Cómo? Bueno, con una de las técnicas, de las tres técnicas que yo tengo, que puede ser un cuestionario para el área de pasivos, puede ser un flujograma, que es con gráficas, diseñar las operaciones de control del área, o narrativas o memorando, es preguntándole al encargado de las cuentas por pagar cuáles son sus funciones. O sea, nosotros tenemos tres herramientas para evaluar el control interno. Y además, algo muy importante, la observación del auditor. El auditor se hace un juicio porque las personas llenan los cuestionarios y se saben todo de teoría, pero no lo aplican. Entonces, yo que estoy ahí mirando, yo me doy cuenta de la veracidad de las respuestas que me está dando. Entonces, debo realizar pruebas de cumplimiento y viendo cómo me responden los encargados del área, yo puedo determinar la extensión y oportunidad de las pruebas que yo voy a hacer. Preparar un memorando o informe con el resultado del trabajo y las conclusiones alcanzadas. ¿Cómo se hace esto? Ustedes en la auditoría a los gastos pagados por no, las inversiones y el inventario fue que vimos para el examen. Yo le puse una carta a la gerencia. La carta a la gerencia se hace cuando se termina de auditar una cuenta. Y ahí hablamos de las debilidades que hemos encontrado en el transcurso de nuestra auditoría. Ahí es, esto que dice ahí, preparar un memorándum o informe, es lo que nosotros hemos hecho con la carta a la gerencia. Y ahí mismo le doy las recomendaciones para que mejore el control interno de esa área. Este último párrafo que está aquí, es la carta a la gerencia que ustedes deben de hacer. Y vi algunas cartas a la gerencia en las tareas que estoy corrigiendo,
que no pusieron nada de lo que encontraron. Usted tiene que decir, por ejemplo, en la carta a la gerencia de las inversiones, eh, que el no haber registrado una inversión de 13 millones de pesos es una debilidad de parte del Departamento de Contabilidad, por lo que se sugiere que se registren las inversiones al momento que ocurren o que se incurren. Entonces, eso debe decirse en la carta a la gerencia, porque es una debilidad, ¿verdad? Pero revisen las notas que yo le puse. Otra cosa importante de las pruebas que debemos de hacer es planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras de las deudas que están en los estados financieros. ¿Oyeron? Entonces, nosotros las pruebas sustantivas las hacemos en la cédula sumaria y las cédulas de detalle o analítica, porque ustedes ven que hacemos cálculos, multiplicaciones, divisiones, cruzamos información. Todo eso se hace como pruebas sustantivas, ¿verdad? Para comprobar las cifras. Entonces, dentro de las pruebas de cumplimiento, están todas estas, verificar que la gerencia revisa periódicamente los plazos y los pagos de sus deudas, comprobar si existen acuerdos de exclusividad con algún proveedor, sea, yo tengo un proveedor que me vende a mí a crédito, pero yo no le puedo comprar a otro. Y eso es una debilidad para la empresa, porque en ocasiones, si usted le compra a un solo proveedor y hay una dificultad, una escasez, los otros no le van a vender. Una vez cuando hubo escasez de azúcar, por ejemplo, si el proveedor mío es exclusivo, yo no podía salir a comprar a otro lado porque todo lo que tenía azúcar le vendía a sus clientes y yo no soy cliente de otra gente. O sea, esto de acuerdo de exclusividad, el auditor tiene que conocerlo. Verificar que se hagan reportes de cuentas por pagar por antigüedad de balance. O sea, si yo tengo deudas de 5 millones de pesos, yo como auditora debo de saber cuándo fue la última vez que se le abonó a todas esas deudas para ver si la empresa está muy atrasada o qué está pasando. Eso se llama análisis de antigüedad de saldos. No solamente se hace de las cuentas por cobrar, sino también de las cuentas por pagar. Determinar si se revisan las transacciones, si cuando se hacen pagos se reporta de una vez a la contabilidad, etcétera, etcétera. Eh, Verificar que las facturas por pagar tengan su RNC, su NCF y que estén los valores adecuados. Multiplicar, sumar unidad por monto y después sumarlo de forma vertical para ver si las sumas están correctas. Observar si se tienen expedientes de los proveedores y que están debidamente conservados y verificar que si existe una base de datos de todos los proveedores de la empresa. Ya esas son pruebas de cumplimiento y esas serían preguntas que yo haría en mi cuestionario al encargado de las cuentas por pagar. Ya las pruebas sustantivas que son en el campo de trabajo, que es la empresa misma, ya ahí vamos a comparar los saldos de los libros con el listado del saldo por antigüedad que yo preparé. Enviar, mírenla ahí, la confirmación de saldos de las obligaciones financieras como préstamos a entidades correspondientes, a bancos, cooperativas. Le mando una carta para que me confirme el monto que le debe la empresa. También puedo mandar esas cartas a los proveedores más importantes de la empresa e investigar la existencia de saldo débito, ¿verdad? Si por ejemplo, una cuenta por pagar que es de origen crédito tiene en débito 40,000 pesos, quiere decir que o que le pague de más o que hay un error. Eso tenemos que investigarlo si se da el caso. Examinar los estados mensuales de las obligaciones financieras de la empresa, o sea, en los bancos. Si hay un saldo muy grande o anormal,
que tiene mucho que no se le paga. Esto me da a mí un mensaje de que debo de revisarlo. Examinar desde su origen mediante pruebas selectivas cada transacción. O sea, si hay una cuenta por pagar que se registró en junio, $500,000, por ejemplo, yo coger de junio a diciembre y seguir el rastro de los abonos y de las nuevas cuentas que se le coge a ese cliente y buscar su evidencia. Por eso dice desde su origen, mediante pruebas selectivas, porque no puedo hacerlo con todos los proveedores. Y así, aquí dice elaborar una solicitud firmada por el representante legal de la compañía ante las entidades respectivas. Eso es ya cuando son cuentas muy altas, ¿verdad? Aunque ahí dice para los inventarios, es un error. Es la documentación de la auditoría de los pasivos. Dice que la documentación de la auditoría practicada a los pasivos debe ser incluida en el archivo del cliente para su conservación. O sea, si yo tengo deuda, deben estar archivadas la evidencia de esas deudas. Ahora yo, como auditora, preparo ¿qué? Mi cédula sumaria. La cédula sumaria es uno de los papeles principales de la auditoría en el campo de trabajo. Y ya ustedes saben cómo se prepara, ¿verdad? Y tenemos en las tres cuentas que hemos auditado, le hemos preparado una cédula sumaria. ¿Qué va en la cédula sumaria? Todo lo que tiene que ver relacionado con las cuentas que estoy auditando. En el caso de los pasivos, aquí vamos a tener pasivos a proveedor, cuenta por pagar a proveedores, cuenta por pagar a funcionarios o accionistas, otras cuentas por pagar, hipoteca por pagar. O sea, voy a tener todos los compromisos que tiene la empresa por pagar. Tengo que ponerla en la cédula sumaria de los pasivos. ¿Ok? Entonces, la cédula de detalle o analítica es ya, por ejemplo, tengo cuenta por pagar proveedores, $4,000,000 en la sumaria. Entonces, la analítica sería el listado de todas las personas que yo le tengo que pagar esos $4,000,000. Esa sería la cuenta analítica de esa cuenta que está en la cédula sumaria, ¿verdad? Debo cruzar los saldos de las confirmaciones. O sea, yo le mandé una confirmación al Banco Popular y al BH de León y al Banco de Reserva que la empresa tiene compromisos. Entonces, cuando ellos me respondan, esa va a ser mi evidencia de esas deudas, ¿verdad? Y debo cruzar lo que me dice el banco y lo que tiene el libro de la empresa. Debemos revisar los pasivos y ver que ese pasivo que se registró está sustentado en una orden de compra, que tiene una copia de cuando se recibió del almacén y que todo esto fue en documentación original. Y conciliar los balances que están en las cuentas de los pasivos con los pagos que se han efectuado y así llegar al saldo natural de la cuenta. Esto es en cuanto a la parte teórica que tenemos de los pasivos. Y como les dije, es sencillo, ¿verdad? No es tan complicado. Pero en cuanto a la parte práctica, déjenme buscarle un ejemplo de una cédula sumaria con su analítica del semestre pasado. No van a haber tareas todavía porque todavía no le he actualizado. ¿Ok? Pero yo voy a buscar ahora del semestre pasado, auditoría 2, un momentito, auditoría 2. Cédula sumaria, modelo, pasivos. Voy a compartir la pantalla con ustedes de nuevo. Señores, lo que yo le mandé cuando empezamos
a dar esta asignatura. Ese mismo modelo, usted lo borra y lo utiliza para llenar sus tareas, porque veo muchas personas que están haciendo cosas raras en las tareas. Ya están viendo ahí la cédula, una cédula sumaria. Confírmeme, por favor. Sí, maestra, lo estoy viendo. Ujú. Entonces cojan ese modelo. Solamente póngale el nombre de la institución ahí. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos todas las deudas que tiene la empresa. Proveedores locales debe 17.400.000. Proveedores al exterior, si tuviese en dólares o en euro, yo lo multiplicaría por pesos. Miren, se debía 87.500 dólares. Mírenlo aquí abajo, aquí. Miren el cursor. Y a la fecha, cuando yo hice esta tarea, el semestre pasado, el dólar estaba a 63, ahora está a 59 y pico. Entonces, yo llevé los dólares a pesos y ese fue el monto que yo puse en mi sumaria. Yo no puedo poner 87.500 dólares. Yo tengo que llevarlo a pesos. ¿Con qué tasa? La del Banco Central. Usted entra a Google y busca tasa al 31 de diciembre de 2025 y le va a decir, y usted dice, bueno, pues mi auditoría, eso es lo que va. Entonces, retenciones y acumulaciones y otros pasivos. Tienen que poner dos columnas para ajuste y dos columnas para reclasificaciones. Los ajustes cambian los montos de las cuentas. Las reclasificaciones no, porque es un arreglo. Aquí podemos intuir por el asiento de que por error se registró un pasivo como a proveedores locales cuando era a otros, porque se le está dando un débito a proveedores locales y un crédito a otros pasivos. ¿Ven? Entonces, aquí después tenemos una cédula con los ajustes y reclasificaciones que tenemos que hacer de la auditoría. Por ejemplo, aquí podemos ver reclasificando montos registrados por error a proveedores locales, siendo lo correcto a otros pasivos. Entonces, ese asiento no me va a cambiar a mí el saldo de los pasivos, pero me lo va a organizar. Porque yo tengo en proveedores locales 7.400.000 cuando eso debe ir para otros. Tendríamos que ver el ejercicio para ver por qué se registraron así. Entonces, miren, esto quiere decir que hay compras de mercancías al exterior que no registraron en la contabilidad. Por eso el asiento. Primero, la compra al exterior se hace en dólares, ¿verdad? Hay que ver cuándo era el monto en dólares para llevarlo a pesos. En este caso, son 450.000 pesos. Entonces, unas compras por pagar que no se registraron. Entonces, el asiento lo hago a proveedores al exterior. Y otro ajuste que tenemos, gasto por nómina, cuentas por pagar. Entonces, quiere decir que yo le retuve a los empleados quizá el impuesto sobre la renta al señor Emilio de la Cruz y no lo puse en acumulaciones por pagar. Se lo retuve a él, pero no lo puse por pagar. Y ahí estamos haciendo el asiento. Y hay otro asiento que ese mismo ejercicio lo vamos a hacer en la próxima clase. Este es un pasivo, ¿verdad? Un préstamo que se hizo en Banesco que no estaba registrado. Dice para registrar préstamo no registrado al 15 de octubre. Entonces, con mi cédula de ajuste y reclasificación, es que yo hago mis cartas a la gerencia, porque yo tengo con esa carta a la gerencia documentar todo lo que yo encontré. Entonces, estoy viendo carta a la gerencia
muy vacías en sus tareas. ¿Oyeron? Tienen que mejorarlas. ¿Ok? Entonces, la analítica son cédulas de detalle que yo tengo, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy diciendo que se hizo un ajuste y que aquí se hizo una reclasificación, no está completa esta tarea, esta cédula. Entonces, una cédula sumaria puede tener 2, 3, 4, 5 o 6 analíticas. Entonces, en la clase próxima vamos a hacer una analítica con los nombres de los clientes que nosotros le debemos locales y al exterior. ¿Oyeron? Para que ustedes ya vean esto con más detalle. Esta yo se la voy a mandar ahora y le voy a mandar el video para que ustedes se vayan preparando para primero llenar un control de lectura y después participar en el foro. Y después entonces estamos listos ya para la próxima semana hacer la práctica en sí, desde cero de los pasivos para que ustedes puedan subir su tarea. Le voy a mandar también de nuevo una carta a la gerencia de los pasivos para que ustedes vean cómo se hace, para que de ahora en adelante las tareas les queden mejor. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Están calladitos hoy ustedes. Eh, Maestra, con permiso.